Señor, y ponemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable delante de ti, Señor, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Renueva la fuerza de tu pueblo que llegó, los que están conectados a través, Señor, de las diferentes plataformas, Señor. Ahora mismo, Señor, tú conoces la necesidad. Tú eres propicio a la necesidad del pueblo que cree en ti, que cree firmemente que tú estás ahí y que Él es galardonador de los que le buscan. Señor, satura los aires, satura los aires, satura los aires. Que tus ángeles, Señor, se paseen de manera especial, Señor. Atamos y reprendemos todo lo que quiera traer tristeza, pesar, carga, cansancio, enfermedad, en el nombre de Jesús, y declaramos una atmósfera de gloria, una atmósfera de alabanza. Oh Señor, bendice a los caballeros que van a estar afuera, los caminantes. Señor, Padre, pon tu mano, Padre, de manera especial en esta noche, porque tuyo es el reino, el poder y toda la gloria. Y como dice tu palabra, venga tu reino, Señor. Venga tu reino, Dios. Emaya. Venga tu reino, Dios. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Recibe nuestra adoración. Recibe nuestra alabanza. Señor, circuncida nuestros corazones. Quita todo lo que estorba, Señor. Quita lo que estorba, lo que daña, Señor. Y crea en mí, oh Dios, como dijo el salmista, un corazón puro, íntegro, aceptable a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
sentir en aquel que está a mi lado. Lo puedo sentir dentro de mi corazón. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Lo puedo sentir. Lo puedo sentir en aquel que está a mi lado. Lo puedo sentir dentro de mi corazón. Lo puedo sentir en aquel que está a mi lado. Lo puedo sentir dentro de mi corazón. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Oh, te adoramos, gracias Dios porque tú siempre nos escuchas. Aleluya. Te adoramos, Qué manera tan bella te adoramos. de comenzar la adoración, precisamente dejándonos saber que cuando le hablamos Él nos escucha, que todo lo que clamamos, ¿verdad? Él escucha. Yo le voy a pedir a tu hermano Noel que nos lleve en oración, y quiero que ore, porque una de las cosas más importantes dentro de la reunión es la adoración. Y le pedimos al Señor que todos los que adoran en diferentes lugares, iglesia, ministros, los que tocan, todos saben que tiene que tener una consagración al Señor, porque lo que se hace para el Señor. Y le pido que haga esa oración por la adoración, no solo de esta casa, sino que el Señor haya encontrado esos adoradores, aleluya, que adoren en espíritu y en verdad. Amén. Adelante, hermano Noel. Señor, en esta noche te bendecimos y te alabamos, te damos gracias. A quien oremos es a ti. Solo en ti, Señor, está la vida eterna. Te pedimos en esta noche, Señor, que tú abras nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Que la alabanza, Señor, salga de nuestro corazón limpia y pura.
Te pedimos en esta noche, Señor, que tú derrames tu bendición a tu pueblo que está a través de las redes aquí presente, Señor, y que tu Espíritu Santo redarguya cada corazón, cada vida, y que la alabanza sea pura, genuina, agradable a ti, como dice tu palabra. Te pedimos en esta noche, Señor, que tú derrames tu unción, como siempre tú lo sabes hacer en este lugar. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe? El Salmo 107 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mira lo que dice. ¿Quiénes pueden decir esto? Si no, díganlo los redimidos de Jehová. Aleluya. Los que ha redimido del poder del enemigo. Ojo, Dios te redimió del poder del enemigo. Oh, aleluya. Y los ha congregado, dice la palabra, de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Anduvimos perdidos por el desierto, en el caso nuestro por el pecado, sin hallar dónde vivir. Hambrientos y sedientos, nuestra alma desfallecía. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones y los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él sacia el alma menesterosa. Oh, gloria a Dios. Una vez más dígalo, porque Él sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Adoremos al Señor. Oh, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre. Estar en tu presencia Sí, Señor. nos hace vivir experiencias inolvidables. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, Señor, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia, sí, Señor, de tu divinidad y al contemplar la hermosura de su santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoramos, Señor, te
adoro aquí, te adoro aquí. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro, te adoro, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro, te adoro, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Wow, 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 Te wow. adoramos, Señor, te adoramos. Oh, shakata Oh, te adoramos. siga adorando, siga adorando, siga adorando. Siga adorando, siga adorando, siga adorando. ¡Ey, santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Otra vez ese coro, otra vez, otra vez. Delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. ¡Aleluya! Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro. ¡Aleluya! Adórate. Eso, eso, eso. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Será batalla. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro, adorándote a ti, Señor. Te postrado ante ti,
Santo. Preciosa presencia, aleluya. Saludamos a todos los que están a través de las plataformas digitales. Gracias por estar conectados. Sé que son miles de personas que se conectan cada lunes. La gloria a todo es del Señor y lo transmitimos con amor para ustedes, ¿verdad? Entonces vamos a pedir que las peticiones, Zulma, por favor, tráigame las peticiones. Amén. Y si hay alguien que tiene peticiones aquí hoy, pues póngala, ¿verdad? Sí. Tommy. Yo sé que tengo una llamadita de él. La presión alta, el pastor Pablo está con gripe. No es COVID, es gripe. Gloria a Dios. Aleluya. Ya hice la prueba, pues si acaso. Pero lo cubrimos también. Cubrimos a todos los que están enfermos. Ahí hay papelitos para que usted... Son tantas las personas, ¿verdad? Que, amén. Sí, muy bien, muy bien. La esposa del pastor Moisés Román, por su papá, claro que sí. Aquí se ayuna, aquí se ora. Amén. Aleluya, y oramos al Señor. Qué lindo verlos allí, qué bueno. Venga, pastora, también, acá está una por un lado, otro por otro. Siempre el poder del acuerdo. Siempre en el poder del acuerdo. Aleluya, hija. Vamos a orar y vamos a confiar que el Dios a quien pedimos siempre tiene una respuesta. Le espero el lápiz, no se preocupe. Búsquelo con calma. Estamos en la intimidad, ¿verdad? En la presencia del Señor, agradeciendo siempre el privilegio de poder estar aquí y orar juntos y tener este tiempo de oración. Y yo creo que hoy están los más que vencedores, de verdad. Porque sabemos que muchas personas tuvieron actividad ayer. Pero llegaron aquí hoy y agradezco de todo corazón. Amén, que estén aquí. Maelo, amén, Digna, los bendigo, qué bueno. Amén, Félix, qué bueno. Amén. Yo voy a pedir en este momento a nuestra hermana, ¿dónde está ella? Vente, hija. ¿Sí? Que usted sea la que ore por las peticiones. Hay mucha gente necesitada. Y yo sé que Dios es poderoso. Así que hermana Migdalia nos lleva en oración. Aleluya, por todas esas peticiones todavía faltan que están trayendo, venga. Pero el Señor sabe desde que le empezaste a escribir, aleluya. Y presentamos también a todos los que están a través de las redes también esta noche. Gloria a Dios. Acérquese, acérquete. Tráela con amor, tráela creyendo porque hecho está. Hecho está. Por la sangre de Cristo hecho está. Venga con esa fe inquebrantable que es la que necesitamos. No podemos estar como la ola del mar que va y viene. Somos humanos, a veces nos sentimos así, no se entristezca. Pero hoy tenemos la oportunidad de tener los pies en la brecha por nuestra familia. Padre, en esta hora, Señor, yo te presento todas las peticiones de nuestros hermanos y hermanas. Señor, con el corazón en la mano, hemos puesto aquí una petición creyendo que hecho está. Señor, que por tus llagas toda aquella familia que está en división hoy se une por el poder de la sangre de Cristo. Que todo matrimonio que estaba dividido hasta hoy, la patraña del enemigo ha caído por suelo porque hoy se renueva el amor en ellos y el fuego que estaba apagado. Que toda aquella persona que está enferma por las llagas de Cristo recibe sanidad. Que todo hijo que el enemigo había ganado terreno en las drogas, en los vicios, en cuanta patraña de robo y escalamiento, hoy se rompe y es un pastor, un evangelista, un apóstol, un maestro, un pastor en la casa nuevo. Declaramos una familia llena de tu amor, de tu gozo y sobre todo testimonios frescos para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Adoramos al Señor. Temprano en la mañana buscamos su rostro. Le decimos, estamos aquí con el corazón contrito y humillado. Porque Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Él conoce la necesidad de todo el que está conectado. En esta hora, si le buscas temprano, acaba en serio. Él ve y Él conoce y responde la oración. Sí, Señor.
Gracias, Dios. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma tiene para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Me has sostenido. Sí, Señor, aleluya. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, sí, Señor. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Santo Jesús. Aleluya. De madrugada yo me acercaré a ti. Oh, Shakataria, Baba, Baba. Mi alma te anhela y tiene sed. Aleluya. Aleluya. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, Señor.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sí, Señor, aleluya. Yo me acercaré a ti, sí, Señor, aleluya. Mi alma te anhela y tiene sed Para ver, aleluya, para ver tu gloria y tu poder. aleluya. Y socorro has sido tú. Para cuantos Dios ha sido su socorro. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra, oh, tu diestra, sí, me has sostenido. Oh, tu diestra, oh, tu diestra, me has sostenido. Oh, tu diestra, sí, me has sostenido. Oh, tu diestra, sí, me has sostenido. Fuerte el aplauso para el Rey. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Depender absolutamente del Rey de Reyes, el Señor de Señores. Su brazo no se ha cortado para salvar. Y precisamente considerando esa verdad, este próximo sábado es el evangelismo a nivel nacional, donde las iglesias nos hemos de lanzar a evangelizar. Y voy a pedir precisamente a nuestra líder de evangelismo que vamos a orar para que haya una cosecha gigantesca en Puerto Rico y que el pueblo se anime a salir a ayudar, a llevar un tratado, a ofrecer una oración. Será este sábado y usted da la instrucción de una vez. Gloria Amén. a Dios. Dios les bendiga, hermano. Bueno, todo el que pueda, ¿verdad?, estar con nosotros este sábado en Los Filtros, donde está el pollo famoso, el pollo donde hace mucha fila y no se quejan. Yo declaro que así mismo van a hacer fila para entrar a esta casa. Aleluya. Cada vez que yo veo la fila digo, así mismo, empiezo a profetizar, así mismo entrarán por la iglesia. Habrán filas que darán vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, buscando lo que hay aquí en la casa. Amén. Este sábado a las 3 de la tarde, simultáneamente, todas las iglesias que se están invocando a que vengan, ¿verdad? Invitándoles, mejor dicho. Vamos a estar siguiendo anunciándolo en la radio, en la televisión, en todos los medios que tengamos la oportunidad. Yo le invito a usted que busque, ¿verdad?, el anuncio y lo comparta, ¿verdad? Igual que compartimos otras cosas que no son tan buenas. Vamos a compartir eso que nos edifica y que nos ayuda a seguir adelante evangelizando, porque este es el mes de la evangelización global. Y se supone que estén todas las semanas las iglesias haciendo cosas para que la gente venga. Luego, después de eso, viene la película, el 25, que también la idea es que usted evangelice, coja el anuncio, por favor, y compártalo en las redes. Dele fuerte ahí a eso. Tenemos unas herramientas, la gente que usa Instagram, Facebook y un montón de cosas más que hay, porque yo no soy tan moderna en esas cosas. Pero bendito, ayúdennos. Esa es la forma tuya de evangelizar, mira, con los deditos, mandándolo por Facebook y por Instagram y todo esto, y todos los que nos están escuchando, les invitamos a que nos ayuden a repartir esta promoción para que la gente se activen. Porque ¿quiénes saben que Cristo viene pronto? Viene pronto, hermano. Esa trompeta está, mire, están dándole los últimos toquecitos.
So, es bueno saber que te ganaste una alma, una. Cuando el apóstol se convirtió, fue ella. Una campaña de 3 días. Yo me imagino que evangelistas, ¿verdad? Como somos nosotros, que hacemos una campaña, hacemos una actividad, queremos que la gente se salve. Y que se salve uno dirá, diantre, qué fracaso. Pero no es fracaso porque mira cómo ella se ha multiplicado. Uno que tú te ganes, tú no sabes si le estás predicando a uno que va a ser evangelista, a uno que va a ser profeta, a uno que va a ser pastor. Amén. Vamos a multiplicarnos. Padre, en esta hora, en el común acuerdo, Señor, oramos, Señor, para que todas las actividades, no solamente la de esta iglesia, de todas las iglesias en Puerto Rico, Padre, expandan. Va a ser una onda que se va a expandir en los aires, Mashiach. Una onda, Amaica Masaya, una onda profética, Rabashaya, Rabakaya, como se ha visto cuando está temblando la tierra, que la máquina que ella hace así, y va marcando, Ramakama Masaya, así marcamos los territorios donde cada uno de nosotros nos paremos a decirle: Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, y Amaika Masaya. Padre, en esta hora le hablamos los aires, atamos al hombre fuerte de Puerto Rico, atamos los principados y las potestades, atamos al hombre fuerte de Puerto Rico, atamos el espíritu de violencia, de destrucción, de pobreza. Yamakaya, Urramaikama. Se abren los ojos espirituales, se abren los oídos espirituales. Y Rabashai Kabasaya, enviamos las saetas de salvación sobre mi tierra. Y yo declaro con la autoridad que tú me has dado: avivamiento, avivamiento, avivamiento. Un despertar a la iglesia. Despierta, iglesia, despierta, iglesia. Oh, Rabakeya, Rabasaya. Lo declaramos en esta hora, en el común acuerdo, que hay salvación, que hay liberación, que hay sanidades, milagros, prodigios. Y Rabashei Kabasaya, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, hay liberaciones, la salud mental, Rabakaya, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Llevamos las mentes cautivas, llevamos las mentes cautivas a la obediencia de Cristo. Liberación sobre el Puerto Rico, liberación sobre mi isla. Oh, esta es la isla del Cordero. Oh, esta es la isla del Cordero. Oh, Sharabakia Basaya, en el nombre tuyo, papá, en tu nombre, Padre. A ti toda gloria, a ti toda honra, porque esos huesos, aunque estén secos, vivirán. Esos huesos vivirán, esos huesos vivirán, esos huesos vivirán en el nombre tuyo, papá. Oh, a ti la gloria, Padre. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, Sí, Señor. todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová
atiende al humilde, más vida de lejos al altivo. Las aguas del río de Jordán Limpiaron la lepra de la mar. Las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de la mar. Y si te lavas en la sangre, en la sangre, en la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si te lavas en la sangre, en la sangre, en la sangre de Cristo te puede limpiar. Las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de la mar. Las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de la mar. Y si te lavas en la sangre, en la sangre, en la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si te lavas en la sangre, en la sangre, en la sangre de Cristo te puede limpiar. Amén. Qué hermoso esas alabanzas. Aleluya. Levante su manita y glorifique al Señor. Oh, aleluya. Yo quiero hacer una oración por todos aquellos que están verdaderamente decaíditos, hermano, y que sienten que su fuerza se le acaba. Yo me mostraba, ¿verdad? Pero usted no se sienta mal porque todos vinimos. Todos vinimos a la fuente, que Él es la fuente. Aleluya. Y si alguien necesita la oración urgente ahora, mire, aproveche y venga y pase, no se sienta mal, vamos a orar por usted. Nosotros, al igual que usted, también necesitamos continuamente orar y clamar, y en esto consiste el amor de Dios. Todo el que necesite la oración, venga, que tiene una petición especial, aunque oremos por las peticiones, pero hay algo que usted necesita que Dios intervenga, pues mire, venga, aquí estamos. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia declara que somos uno en Cristo. Somos uno. Somos uno. Uno solo. Somos uno. En Cristo somos uno. Uno solo. Un solo Dios. Un solo Señor. Una sola fe. Eso. Un solo amor. Un solo bautismo. Y un solo espíritu. Y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno. ¡Aleluya! ¡Gloria! Uno solo. Somos uno, En Cristo somos uno. Somos uno. Uno solo. Un solo Dios. Un solo Señor. Una sola fe. Un solo amor. Un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno. Somos uno, uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno. Somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. Un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno. Somos uno, uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno. Somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno. Somos uno, uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno. Somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno.
somos uno. Uno solo, somos uno, en Cristo somos uno. Somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno. Somos uno, uno solo, somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo, somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo, somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo, somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo, somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. ¡Aleluya! Somos uno, en Cristo somos uno. ¡Oh, gloria! Uno solo, Espíritu Santo. somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Aleluya. Celébrala, celébrala. Celebra esa presencia. Él habita donde Él es celebrado. Aleluya. Donde Él está celebrado. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Aquí estamos para unos con otros. Orar y adorar. Y orar los unos por los otros. Porque de eso se trata, hermano. De eso se trata el reino de Dios, de eso se trata. Somos una familia en Cristo, gracias, Señor. Así seguimos orando, hermano Juan, no te vayas lejos. Alaba, que todavía no ha orado Juan, gloria a Dios. Yo recuerdo que el hermano Gille tenía uno de sus camarógrafos que se llamaba Juan. Y cuando él estaba así, yo tuve 30 años, imagínate, cerca de un mentor llamado Gille Ávila. De hecho, todas las primeras piedras aquí, la primera piedra de esta casa la puso él, la de la carpa la puso él, la del templo la puso él, la de la oficina la puso él, la del canal la puso él. Por eso cuando usted entra al canal, para la gloria de Dios, no es idolatría, es admiración y honra. Y le tenemos una foto gigantesca de él porque pues él fue mi mentor y él me ayudó en momentos muy difíciles.
y me resolvía cuando tenía dudas, porque todo el mundo necesita ayuda. Y él decía, alábalo Juan, así que yo tengo un Juan también, gloria a Dios. Él termina, ¿cuándo se acuerdan de esos cultos? Él decía, entonces, como se ponía, decía, alábalo Juan, y yo dije, Señor, gracias, tú nos diste un Juan también aquí, gloria a Dios, que ora y todo. Así que vamos a orar y vamos a orar por todos los líderes. A él le toca esta oración, y cubrimos a Juan también, porque Dios está usando a Juan en diferentes, lo vemos por la televisión, por el periódico, por las redes, porque él trabaja en un área muy, muy sensitiva, ¿verdad? De AMSCA, ofreciendo ayuda y diciendo a la gente que hay esperanza, que no hay por qué quitarse la vida, que hay siempre un propósito de Dios en todo, ¿verdad? Así que le pido que, ya que conocen al Juan de aquí, pues que lo cubran. Y él cubra a nuestros líderes, nuestros pastores, todos los que trabajan en la viña del Señor. No tienen que tener un título, trabajan en la viña del Señor y merecen la cobertura nuestra. Así. Gracias. Gracias, apóstol. Gracias por esas oraciones y esa cobertura que sabemos que está ahí, la sentimos en cada uno de los impactos que tenemos en el gobierno de Puerto Rico. Padre Santo, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Padre Santo, declaramos, Señor Jesús, tu palabra, Padre Santo, porque a unos los llamaste apóstoles, a otros los llamaste maestros, a otros los llamaste evangelistas, profetas. Declaramos, Señor Jesús, tu gloria, Padre Santo, porque aunque no somos de este reino, Padre Santo, no somos, Padre Santo, de esta democracia, somos de tu reino, Señor Jesús, y vivimos, Padre Santo, en una democracia, Señor Jesús, y sabemos que hay cosas allá afuera, Padre Santo, que a veces no entendemos. Yo sé que hay líderes, Señor Jesús, que van al aposento alto, Señor Jesús, y te piden que le des dirección, porque muchas veces no entienden, no comprenden lo que sucede muchas veces en sus templos. Pero yo declaro, Señor Jesús, en esta hora, que hay un de repente, Señor Jesús, en todo Puerto Rico en esta hora, y tú visitas, tú haces una visitación especial a todos los líderes, Padre Santo, todos los líderes, Señor Jesús, que te sirven, todos los líderes que declaran que tú eres, Señor Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. En esta hora, Señor Jesús, yo declaro tu Espíritu Santo, Señor Jesús, que los arropa por todo Puerto Rico, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Cubrimos, Espíritu Santo. Cubrimos, Señor Jesús, en esta hora todo el liderato, Señor Jesús. Declaramos tu unidad, Señor Jesús. La unidad, Padre Santo, en todas las iglesias, para que sea un solo mensaje, que tú eres, Señor Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores, que se trata de ti, que te damos el primado a ti, que nos levantamos de madrugada, Señor Jesús, para darte el primado, para orar, y luego que oremos y te demos el primado, entonces, Señor Jesús, sabemos que tú vas a cumplir la palabra que tú has declarado en el año de cumplimiento, año 2022. Sabemos que todas las promesas que están declaradas sobre las iglesias hijas, sobre los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los maestros, se va a cumplir. Este es el año que se cumple tu palabra. Así que declaramos, Señor Jesús, nueva fuerza sobre el liderato de la iglesia. Y si mis hermanos están de acuerdo conmigo y lo creen, en esta hora gritan un fuerte amén. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Si puedes creer, todo es posible. Aleluya, todo. Si puedes creer, se mueve la mano de Dios en su palabra.
posible si puedes creer. ¡Aleluya! Todo es posible si puedes creer. Mueve la mano de Dios en su palabra viva. ¡Oh, Rabashá! Es posible si puedes creer. Mueve la mano de Dios en su palabra y vida. Todo es posible si puedes creer. Bello, bello. So, yo creo que somos una iglesia tan bendecida. Díganme conmigo. Una iglesia que tenga un ministerio así los lunes, una cosa. Ellos salen de sus trabajos a ministrar con el pastor Ramón y todo el equipo. Gracias, los honramos y bendecimos a los que están en cámara, en todos los jóvenes que están por ahí, las muchachas, todo. Tenemos un gran equipo, hermano, desde el que cuida afuera, todo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello, verdad? Eso se agradece, no se da por sentado, se reconoce. Y por ejemplo, ayer cuando vimos los predicadores, ¿cuántos se gozaron? Yo dije, no, yo voy a recibir. Otro nivel, esa es la senda, ¿sabe? Perdona, ¿sabe? Son niños de aquí. Y tengo que reconocer que sus papás no perseveran aquí. Pero son católicos. Los niños fueron invitados por una hermana. ¿Dónde está? Yo no sé si ella está aquí hoy. La mamá de uno de los nenes de acá los invitó. Y hacen algunos años que ya están aquí y hemos visto cómo Dios se está glorificando. Y ya ellos han traído a sus padres varias veces. Hermano, es impresionante. Pueden sentarse para que descansen, porque se la jodilla un poquito. Gloria a Dios. Pero estamos bien agradecidos. No estamos dando golpes en el aire. Estamos siendo certeros y verdaderamente estamos preparando una generación poderosa. Yo veo a esos jóvenes ministrar ahí con todos los instrumentos, todo, ellos lo hacen todo, porque nosotros tenemos que preparar esa generación que se está levantando. Definitivamente, Alfredo, si tú vieras eso ayer, entonces no te lo perdiste, pero lo ves después está en Facebook. Y quiero decirle que este viernes, los solteros, ¿verdad? Se llama el Ministerio Más. Me gocé mucho, me encantó el logo y el nombre se llama Ministerio de Adultos Solteros. Entonces usted ve así el logo Más. Y yo digo, wow, qué bien. Así que el Ministerio de Adultos Solteros no es para buscar novia, por si acaso alguno no viene, dice, no, eso no es para eso. Es para orar y para tener comunión. Amén. Y si Dios suple la necesidad, pues eso es aparte, ¿verdad? Pero aquí se ha casado mucha gente ahí. Mucha gente, gloria a Dios. Pero no es, el propósito de ese ministerio no es ese. Es compartir, tener en común las cosas. Y es bien bonito y yo les invito para que vengan el viernes en el Salón Ágape. Va a estar predicando el pastor Edgardo Figueroa, que lo excusamos porque estaba haciendo una visita a una persona que tenía necesidad de, ¿verdad?, una enfermedad y lo enviamos para allá. Y damos gracias al Señor. Mañana sale unos días. Este miércoles estaremos acá en la casa y el miércoles 18 mi hija, la pastora Marisol y profeta Marisol va a estar ministrando acá. Una mujer de Dios que yo la conozco, yo la parí, alaba. Así que ella va a estar predicando, una mujer totalmente. Marisol no ha conocido otra cosa. Yo fui mundana alguna vez. A los 19 me convertí. Pero ella nunca, ella siempre ha servido al Señor. Yo la dediqué al Señor y hasta ahí. Y la hija de ella, que es mi nieta menor de ella, Alexandra, va a estar ministrando el 20 aquí en Los Jóvenes. Y ella también tiene un mal, mire qué bella. ¿Quién tiene un pelo tan bonito así? Gloria a Dios. Bella, una niña también.
Ella actualmente es pastora de adoración. Y también una niña tiene ya 20 años, ni novio tiene, porque ella está dedicada al Señor y esperando en el Señor. Alaba, y estudiando teología y psicología también, para la gloria de Dios, preparándose para el ministerio. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Dice la palabra en Malaquías capítulo 3, verso 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres, esto le dice a alguien está por allá, os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Qué misericordioso es Dios, ¿verdad? Ha dicho Jehová de los ejércitos, me dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios?, preguntó el Señor. Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y luego Dios dice, maldito soy con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Esto está dirigiéndose a Israel, ¿verdad? Y después dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dice, hermano? Él le habló a ese pueblo y créame que lo aprendieron bien. El pueblo de Israel sigue siendo la nación más pequeñita, pero es la más rica, la más millonaria, y ellos, esa gente tienen un trato de Dios muy particular. Y dice la palabra, y dice, abriré la ventana de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y luego dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amados, yo quiero decirles que en Israel actualmente los científicos israelitas se llevan los premios Nobel, son los que descubren las cosas más importantes a nivel mundial. La Intel, cuando comenzó estas cosas de los chips, de computador y todo eso, fue allí. Yo he tenido el privilegio de ver las fábricas, los lugares, los estudios. Hermano, en ciencia, en medicina, en descubrimiento, son número uno. Y aún en la nación más protegida, bélicamente hablando, ellos tienen una red que eso no se ha hecho en ninguna parte del mundo, pero siendo ellos una nación tan pequeña, pues que es, ¿verdad? Y está rodeada de enemigos, porque esa es la realidad. El Señor les dio a ellos una estrategia primero para el sistema de riego, que aquí se trajo el sistema de riego de ellos para los mangos, ¿se acuerdan? En el área de Cuamo, todo eso, que eso es árido. El sistema de riego, ellos son los que lo inventaron, porque allá los desiertos han florecido por el sistema de riego que ellos inventaron. Y tantas cosas que puedo mencionar que vienen de esa nación. ¿Por qué? Porque Dios dijo que la gente iba a decir que es una tierra deseable más que ninguna nación. Además de eso, ellos tienen, como les dije, en sistemas bélicos, armamentos que nadie tiene. Tienen unos misiles que cuando venían los enemigos, usted sabe que se han formado guerras, ellos en el aire los destruían. Increíble. Y tienen como una malla, tiene un nombre, un protectora, que cuando le lanzan misiles, queda en los aires. Es impresionante lo que Dios ha hecho. Y yo le leí esta palabra para que usted vea que lo que Dios dice es verdad. Y usted no eres Israel en la antigüedad, tú eres el pueblo de Dios ahora. Y Dios honra a los que le honran. No tenga temor. Si algo debemos tener es estar a cuentas con Dios en todas las áreas. Nuestra vida espiritual, en nuestras finanzas, porque Él garantiza que no vas a tener necesidad de nada. Él lo dice. Él lo dice y yo lo creo. Así que nos preparamos para honrar a Dios a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos. Le pido, ¿verdad?, a los diáconos que pasen. Y hay un corito que a mí me gusta. ¿Dónde está mi pastor? Nada me faltará. Gloria a Dios, por ahí está. Hay una que dice, de momento me están viniendo y yo no me pongo de acuerdo, ellos me siguen, son tan buenos, son los mejores. Que dice, ya viene la recompensa. ¿Cuántos saben que viene recompensa? Vamos escalando los peldaños, usted no se me rinda. Y si le duele, póngase Bengay o Voltarel o algo, póngase, pero siga. No se rinda, que el Señor nos renueva la fuerza.
El Señor Padre, vamos a honrarte a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Mira los que están orando y creyendo por promociones, Señor, por trabajo, por empresas. Señor, tú eres el que suple, Señor, todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Recibe nuestra ofrenda, y aquellos que a través de las redes quieren también participar, Señor, bendícelos, hónralo y bendícelos de manera especial. Recuerde, lo puede hacer a través de PayPal, que está ahí en alaba.org, o ATH móvil Alaba 7 en business, pero es non-profit. Así que adelante, adelante. Vamos escalando, pedaleando. Vamos escalando. Vamos llevando la cruz, llevando el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Ahí viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Ahí viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Vamos escalando peldaño. Vamos llevando la cruz. Camino angosto, con Cristo es mucho mejor. la Recompensa, ya no voy a llorar. Si tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. ya viene la recompensa. Viene, iglesia, no te Ya rindas. no voy a llorar. Si tengo a Cristo en mi vida. Por eso Aquelita, quiero gózate. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. No te rindas, no te rindas. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Si Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. aleluya. Vamos escalando peldaño. Vamos llevando la cruz. Sigamos camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Si tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Qué hermoso, aleluya. Gracias, Señor, te damos la gloria. Tú eres el que renueva nuestra fuerza. Tú eres el que llena de gozo nuestro corazón, Señor. Gracias por esa fidelidad. Por esa fidelidad que cuando clamamos tú respondes, Señor. Oh, Ramanda, Lía, Mansa, Laya, Lojaya. Los que están en el hogar, que se sienten a punto de desmayar. Señor, enviamos tu palabra sobre ellos, Señor. Oh, Rabacabasara, Baikea, Basaya. Oh, Rabasere, Bequenda, la Basaya. Oh, Randa, la Basaya. Oh, Espíritu Santo. ¡Ey, sabía, mamá! Prepara a tu pueblo para el inminente encuentro contigo, Señor. Un poquito más. Y
y el que ha de venir vendrá. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias por los esfuerzos, Señor. Cuántos llegaron tan cansados, pero recibieron aquella invitación que venía a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y tú nos has hecho descansar. Bendice a los caminantes, Padre. Gracias a los que están de viaje. Bendice, los cubrimos. Nuestras familias. Ayer tú hablabas, Señor, y nosotros lo creemos. Pues a través de esos jóvenes tú hablabas y decías que ya pronto, que no nos rindiéramos, que ya pronto veríamos nuestros hijos, nuestras familias, los que faltan, entrar por las puertas, Señor, para adorarte, para glorificar tu nombre. Gracias, Señor. Hay un coro, bueno, se me han salido todos los coros del ayer, pero de una cosa terrible. Pero hay un corito dirigido como al pecador. ¿Cuál fue el tono que estábamos ahora? El mismo que estábamos. Yo sé que ellos lo saben porque ellos son el himnario de gloria y el coritario. Este dice: es la oración de un alma arrepentida, abre los cielos para hablar con el Señor. Cristo manda que se aparten del pecado, porque dice su palabra que no oye al pecador. Cristo manda que se aparten del pecado, porque dice su palabra que no oye al pecador. Es la oración de un alma arrepentida, abre los cielos para hablar con el Señor. Cristo manda que se aparten del pecado, porque dice tu palabra que no oye al pecador. Cristo manda que se aparten del pecado, porque dice su palabra. Una vez más. Es la oración de un alma arrepentida la que abre los cielos para hablar con el Señor. Sé bien viejo. Cristo manda que se aparten del pecado, porque dice su palabra que no oye al pecador. Cristo manda que se aparten del pecado, porque dice su palabra que no oye al pecador. Que me vino. Aleluya, aleluya. Dele gloria a Dios. Solamente un alma que se arrepiente abre los cielos, hermano. Por eso nuestra oración tiene que ser: Señor, sigue salvando. Bueno, estamos para terminar. Aleluya, aleluya, aleluya. Y hay otro corito que se me volvió. Volver atrás no puedo más, porque el mundo nada me puede dar. Soy feliz. ¿Cuántos son felices? Soy feliz porque Cristo me salvó. Soy feliz. Es mayor. Porque Cristo me salvó. Ahora canto alegre, porque Cristo mi alma rescató. Volver atrás no puedo más, porque el mundo nada me puede dar. Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Aleluya, cántalo. Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Y ahora canto alegre, porque Cristo mi alma rescató. Volver atrás no puedo más, porque el mundo nada me puede dar. Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo una vez más, con gozo. Yo soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Ahora canto alegre, porque Cristo mi alma rescató. Volver atrás no puedo más, no, porque el mundo nada me puede dar. Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. ¿Cuántos son felices? Amén. Usted sabe lo que es poner la cabeza en la almohada
sabiéndose salvo. Mira, eso yo creo que no hay nada. Esa paz que Dios da, nadie la puede dar. Por eso, no te rindas, sigamos hacia adelante. Les amamos. Les recordamos que el miércoles en la mañana tenemos tabernáculo. Va a estar predicando nuestro hermano Antonio. Amén. Está bien allí metido en oración. Y por la noche estamos en la casa. Invite a otros hermanos. No se quede, no se quede. Ese me gustó también. Esa misma también me gusta. Declaramos la paz del Señor y que vayan con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia.